Alright people, let's search this dump and get out of here ASAP. El segundo juego del cual les voy a hablar es Fortnite, un Battle Royale. Básicamente Battle Royale significa un todos contra todos, un juego de supervivencia. Fortnite es todo eso. Y voy a dividirlo en los 3 puntos muy importantes. Por ejemplo, en su jugabilidad, en su procesado y el público al cual va dirigido. I am so sorry. Hey, it's okay. We're gonna get you out of here. Oh, thank you. We thought you were more of those things. En jugabilidad tenemos una masiva cantidad de botones, ya que no es solamente disparar, también es construir y hacerlo de manera perfecta, ya que no solamente se puede ganar juegos mediante si eres bueno disparando, también tienes que ser un crack, por así decirlo, en construcción. La jugabilidad no es tan 100% precisa, pero le dan casi siempre una actualización para intentar arreglar los bugs que tiene este juego. En apartado gráfico vemos que su apartado es un poquito más caricaturesco, si así lo decimos, pero que tiene una gran aceptación por la gente porque se ha enganchado mucho a este juego y es de los juegos más jugados este 2018, ya que aún se encuentra en free to play, pero puede que esto vaya a cambiar mediante a los días. Si nos centramos mucho en el procesado, debemos darnos cuenta que es necesaria una buena conexión a internet y tener una computadora bastante estable para poder jugar este juego a un 60 fotogramas, poder hacer una buena competencia en el Deathmatch. Y el tercer punto que vendría a ser la gente, este juego en base a su Twitter, pues acepta muchos comentarios o influencias de la gente, ya que hay muchas asociaciones, tal siquiera casi diarias prácticamente, que toman muy en cuenta la opinión de la gente y de los fans que juegan este juego. Así que es mediante actualizaciones y que el juego todavía no se detiene, no encuentra una cúspide. Ellos creen, o el creador afirma, que van a seguir mejorando tal con tal para arreglar la mayor cantidad de fallas posibles y hacer que este juego se mantenga aún tal siquiera en el ranking de los juegos más jugados de este año. Espero que haya sido informativo y de su agrado, y espero que también estén viéndome en algunos directos o gameplays que voy a hacer sobre este juego, ya que es, como lo dije, el más jugado de 2018 y que casi prácticamente cada youtuber está haciendo un video sobre Fortnite. Y nada, con eso me despido, espero que les haya gustado la información. Ya saben que pueden buscarme en YouTube como Nightdixon y en Facebook también. Verlos hasta una próxima oportunidad.